Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Este es su programa, El Rey de Gloria, y les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos, qué bendición. Si nos estás viendo a través de Nativa TV o si nos estás viendo a través de YouTube en diferido, te damos la bienvenida. Gracias por sintonizarnos, les bendecimos en el nombre de Yahweh Dios poderoso. Y como todas las semanas, aquí me acompaña mi amado pastor Juan Félix Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Pues realmente es un regocijo, pastor, nuevamente estar en este lugar, procurando transmitir el mensaje de la palabra del Señor mediante el comentario del Salmo 24 que hemos estado compartiendo. Por algunas razones de ética y de respeto, decirle a los televidentes lo que ya han percibido. Realmente el mayor aporte en este tiempo que hemos estado juntos, pastor Ever Cordero, es el que ha estado al frente de la preparación del esquema, decimos a nivel de predicación del bosquejo, del análisis y del estudio, y realmente nos hemos enriquecido, hemos estado creciendo espiritualmente. La palabra dice que el Señor lo que se agrada es de que crezcamos en su conocimiento, y conocerle a Él es conocer la justicia, y conocer la justicia es conocer la misericordia, conocer la gracia, conocer la paz. De modo que conocer la palabra del Señor, que es la justicia de Dios definida con forma concreta, nos permite crecer en Cristo, y al crecer en Cristo disfrutamos esta salvación desde ahora y no solamente para cuando estemos delante del trono de la gloria. Recuerden a todos los que nos escuchan que el Señor diseñó un jardín en Edén que era como una sucursal de la patria celestial. El pecado lo ensució, y como el Padre no puede habitar donde hay pecado, porque Él es 3 veces santo, entonces tuvo que destituir y lanzar fuera, ya no ahora Satanás, que lo tuvo que lanzar fuera del cielo, sino a Adán y a Eva. Y a partir de ahí empezó el proceso de recuperación de esa santidad que nosotros logramos alcanzar por medio de la sangre del Cordero. Amén. Pero hay en teología una frase que dice, el ya y todavía no. O sea, lo tenemos por fe, pero sabemos que la materialización de esa esperanza es lo que perseguimos, y por eso le procuramos con esfuerzo dar evidencia de que Cristo habita en nosotros y que nosotros estamos en Él, para llevarle bendición a otros. Y esto es lo que nos ha permitido desarrollar bastante detalladamente el comentario de este Salmo 24. Y este es Salmo 24, que fue escrito en el tiempo en que David trasladaba el arca de casa de Obed-edom Geteo a la casa la tienda que él había preparado en Jerusalén. Y entonces en ese tiempo y en esa dimensión empezaron a cantar y a entonar este precioso salmo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que están en él, porque él la fundó sobre los ríos y la afirmó, la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y luego pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su nombre. Algo dice Jacob en esa parte. Tu rostro. Tu rostro. Los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego dice: alzaos vosotras puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
y hace la pregunta extraordinaria del Salmo de 2 preguntas. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es el Rey de Gloria? Vuelve a preguntar. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Y en esa última frase del Salmo estamos estudiando un tema fascinante, extraordinario, acerca del Rey y del reino. Y entonces hemos tenido que explorar algunas cosas desde el primer reino del Padre, el reino espiritual, el reino celestial, luego la tierra como el reino donde Él estableció una extensión del reino y puso a Adán a gobernar, y luego como ese reino cayó en manos de un usurpador. Es interesante, hablando del reino, y para tratar de contextualizar el tema, hoy estamos, ¿qué? ¿7 de julio es hoy o 8 de julio? Debería ser 8, por ahí. Vamos a ver, perdone amados, pero es que andamos medio perdidos del tiempo, ¿no? Sí, a veces nosotros decimos de esta manera, que 8 de julio del año, 8 de agosto. 8 de agosto. 8 de agosto del año 2017. Muchas veces vamos corriendo hacia un lado y cuando vemos la sombra viene apenas de vuelta. Esta labor ministerial requiere muchísima concentración y muchísima constancia, muchísima disciplina. Y no es lo que hacemos materialmente, porque eso no se ve. Porque el ministerio realmente es una cuestión que trabaja, el ministerio trabaja con el alma y con la mente, con el corazón. Pero para ubicar un poquito entonces, me he detenido en cuanto a la fecha, porque de pronto este programa se ve algunos meses después en alguna parte, claro, en algún hogar, en algún lugar fuera incluso de Costa Rica. Pero en estas semanas anteriores, la dinastía anglicana está muy esforzada en destacar el papel que desempeñó una princesa y esposa del que sería el próximo rey de Inglaterra, la princesa Diana, que falleció o que le dieron muerte. Una de las dos. O que la mataron hace 20 años. Y entonces han querido traer a memoria una serie de secretos, que no son misterios, sino de secretos que han estado hoy ocultos. Pero a mí me venía a la memoria y a la mente frente al estudio del reino de Dios, de cómo el reino de los hombres se ensucia tan fácilmente. Apenas una persona que no era de la sangre, sino que fue adoptada. Tremendo. Porque fue adoptada como esposa. Correcto. No estaba realmente en la realeza, en el círculo cercano a la realeza inglesa. Y de pronto empieza a darse cuenta que las cosas por dentro no son como brillaban cuando se le sedujo a ella como novia, como esposa del príncipe, y al rebelarse empieza a sacar de sí su propia cultura y sus propios valores, y eso choca con un estereotipo, con un formato que tiene la realeza, y de pronto pues hay que sacarla de circulación porque nos está estropeando. Ese es un reino terrenal, amado y amado. Ese es un reino de hombres, en donde la envidia, los celos, el homicidio son las características. Ese es un reino. Los gobiernos del mundo, la prensa nos informa de cosas, pero ¿qué está pasando detrás de bastidores o entre bambalinas? Se dice en ese lenguaje de política. No lo sabemos, y uno está opinando y saltando y gritando, y ellos están felices porque nos desviaron mientras logran sus propósitos. Pero en el reino de Dios, la bendición que tenemos, y por eso hemos dedicado las últimas décadas de nuestra vida a esta bendita palabra, porque en el reino de Dios todo es santo y todo es transparente. Amén. Está en nuestra mano. Depende de usted y de mí que realmente nos preocupemos por escudriñar esta bendita palabra. Amén. Y entonces, volviendo a la bendita palabra del Señor, como dice nuestro amado Pastor Félix, el último programa empezamos a explorar Marcos 1:14, que decía que después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, y su mensaje
predicando, y el mensaje que predicaba era el evangelio del reino de Dios. Y en el verso 15 de Marcos 1 dice que el mensaje que Jesús decía era: el tiempo se ha cumplido. Y ese pasaje, cuando nosotros vemos en la Escritura la exactitud, amado pastor, por ejemplo, como como Mateo establece la genealogía de nuestro maestro, cerca de 14 generaciones, desde Abraham hasta David. Bueno, pastor, en relación con el cumplimiento del tiempo, una de las profecías que a mí más me impacta como creyente es la profecía de Daniel. Las 70 semanas. Acerca de las 70 semanas. Porque cuando uno estudia la Escritura y se da cuenta que con Nehemías se inicia el calendario de las 69 semanas, es impresionante darnos cuenta que el día que Jesús entró a Jerusalén y fue victoriado, le tendían ramas de palma y le decían Hosana al Dios de Israel, y que pues Jesús se retira y llora y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, si supiera lo que hoy es, lo que es este día, es que ese día se cumplía el último día, la semana 69 de Daniel. Ese día, si usted multiplica 69 por 70 semanas, por los días de la semana, ese día Jesús no vino un día después, no vino un minuto después, estaba cronometrado en el cielo, que el día que Daniel recibió la profecía, el día que el rey Artajerjes dio la orden de salida del pueblo de Israel de los 70 años de cautiverio, ese día empezó a correr el reloj hacia atrás, contando las horas. Quizás esto lo hemos visto cuando llegan los movimientos olímpicos. Yo lo he visto en la prensa, que como un año antes empiezan un contador que dice: faltan 365 días, faltan 364 días. Los mundiales. En los mundiales, sí, la prensa nos acostumbra mucho a eso. Cuando llega el cambio de año, también falta una hora, faltan tantos minutos, y de pronto 10, 9, 8. El hombre se encanta, al ser humano le encanta la precisión. Jesús entró a Jerusalén en el día señalado. En el día señalado en el calendario eterno. No podemos compartir esto aquí con detalle. De pronto hagamos algún día un programa o unos cuantos programas para darle a usted los fundamentos bíblicos y el conteo de los días que significan esas 69 semanas, que son por años, y todo lo que significa el simbolismo de las semanas de la profecía de Daniel. Pero Jesús ingresó ese día. Por eso, cuando la palabra dice que en el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y no era sencillamente obligando el tiempo, sino que era el tiempo, así como cuando viene el tiempo del alumbramiento de la mujer después de estar encinta por 9 meses, y nosotros sabemos que el tiempo del alumbramiento ha llegado. Así, en el tiempo que se le había determinado, porque está escrito desde el libro de Génesis que en el 4.º día Dios hizo el sol. Solamente las tinieblas tenían para señorear 3 días, y al inicio del 4.º día sería enviado, y así ocurrió también con nuestro maestro. Apareció el sol de justicia en el 4.º milenio, y entonces nosotros entendemos, hermano, esa palabra extraordinaria: el tiempo se ha cumplido. Pero no solamente el tiempo se ha cumplido, sino que el tiempo se ha cumplido ¿para qué? Para que el reino de Dios se acerque. Para que una vez más el reino de Dios se acerque. Así como una vez se acercó con Adán, y Adán era el representante legítimo y legal, esta vez el reino se acerca a través del Hijo de Dios. Y la semana pasada compartíamos esa frase, que los cielos se alumbraron, se abrieron los cielos, y frente a la cabeza de Juan el Bautista, que era el bautizador, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Y es que, amados, aquí es importante que entendamos esto. El reino de Dios se ha acercado. Lo lógico sería, frente al pecado que estaba en el mundo, porque la depravación y la religiosidad y la tradición y la idolatría se habían adueñado de la humanidad. Y el mensaje de Jesús es un mensaje conciliador, un mensaje desafiante. Arrepentidos. Amén. Porque cualquiera diría, bueno, yo llego a mi casa como padre y veo que mis hijos están haciendo un escándalo, que metí en la casa patas al revés, como decimos aquí, todo vuelto al revés. Que dirán, ¿quién es el responsable? Venga acá, vamos a empezar a pasar la disciplina y vamos a empezar a buscar quién es el responsable y a aplicar los castigos correspondientes. Pero Jesús vino con una palabra extraordinaria. Amén. Que ya Juan había pronunciado, pero que Jesús ratifica desde el trono de la gloria, diciéndonos con esto que a Juan no se le había ocurrido, sino que así había sido enviado. Arrepentidos. Arrepentidos, que significa cambiar de manera de pensar, de metanoia, de cambiar de mente, de cambiar de manera de pensar. Y entonces nosotros entendemos que esto obedece a un plan eterno, porque Efesios 1, verso 9 dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Retrocedemos un poquito, pastor. ¿Está bien, amado? Es que esta parte de este versículo a mí me desafía. Jesús, cuando nos dice que no se arrepintamos, entonces nos deja vacíos. Porque si usted y yo nos arrepentimos de algo, lo que significa que tenemos que tomar lo que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón y tirarlo afuera. Entonces, es lo que hay que meter. Hay que introducir algo. Entonces el Señor de inmediato dice, y creed. Creed en el Evangelio. En el Evangelio. O sea, el Señor lo que dice es, reemplace el pecado por la verdad que yo vengo a revelar. Wow. Reemplácela. Amado, y este mensaje sigue siendo actual. Si usted no ha abierto su corazón y le ha dicho, Señor Jesús, yo me rindo a ti, reconozco que soy pecador y que no puedo hacer nada para cambiar mi vida, hoy es el día. Hoy es el día, no es mañana, es hoy. Ayer ya pasó, es hoy. ¿Por qué? Pero tenemos que empezar en el método correcto. Amén. El protocolo, tanto que se usa en nuestra sociedad, el protocolo que siguen los médicos, el protocolo que sigue el Poder Judicial, el protocolo que siguen los organismos internacionales, las entidades bancarias. Pues tenemos un protocolo también bíblico para que usted y yo entremos al reino de Dios. Primero tenemos que despojarnos de lo que tenemos con el arrepentimiento, llenar ese vacío con el Evangelio, para que podamos entrar en el reino de Dios. Amén. Y entonces en ese llenar, dice que Él se había propuesto en Cristo reunir en la dispensación de una vez más del cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y a Cristo como ese puente que une el cielo y la tierra. Por eso nosotros vemos, alzaos o puertas vuestras cabezas en la tierra, y alzaos vosotras puertas eternas en el cielo, y vendrá el Rey de Gloria a establecer su reino, que es bien importante. Ahora cuando Jesús murió, la cruz lo cambió todo. La cruz trasladó el reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso, una vez resucitado, diríamos que hasta Jesús, el diablo estaba jugando solo. Estaba solo en la cancha. Tremendo. Sí, así es. Estaba solo en la cancha. Era un partido de el burro amarrado con el león suelto. Sí, y en ese sentido tenemos que ser también nosotros muy misericordiosos con el pueblo de Israel. Así es. Porque Dios lo usó para darnos a entender a nosotros todas las debilidades que como humanos tenemos. El misterio de las cosas eternas. Por eso, hoy que escuchamos en las noticias los enfrentamientos del pueblo de Israel con otros pueblos, no vamos a menospreciar a nadie de los otros pueblos. No vamos a achacar que esos son los malos, los infieles, los que merecen morir. No. Los que estamos en Cristo no nos podemos poner en eso. Porque a los musulmanes, por más aferrados y dogmáticos que sean, tenemos que llevarles este mensaje, el mensaje del Evangelio y las buenas nuevas. Pero, cuando se trata de Israel, amado y amada,
tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto, si nos pasa lo de Hugo Chávez, recuerdo Hugo Chávez, yo ese día temblé cuando lo escuché decir, Israel, desde el fondo de mis entrañas te maldigo. Ese día que yo lo escuché por la televisión hace muchos años, no tantos, dije, ay Padre, este hombre no sabe lo que está diciendo. Y el cáncer le brotó desde el fondo de las entrañas. Es un caso en el cual es mundial y es muy evidente el juicio de Dios. Algunos podrán decir que la CIA le contaminó y le enfermó y le envió el cáncer. Podrán decir lo que sea, pero hubo juicio del Padre. Si lo hicieron o no, si fue solamente un cáncer totalmente enviado de la mano del Señor, no nos corresponde a eso. Pero lo que quiero decirles es, amado y amado, usted que me escucha, ya de pronto, dentro de pocos días nos dejaremos de ver muy continuamente, pero cuidado con maldecir el pueblo de Israel. Amén. Porque es el pueblo santo del Señor. En lo personal disfruto harto, como dicen los mexicanos, compartir del Antiguo Testamento, que las verdades y las revelaciones y las piedras preciosas, las perlas preciosas son abundantes en cuanto a sombras, en cuanto a tipos y en cuanto a figuras. Y hay veces cuando somos medio lentitos para entender la verdad, por la sombra lo entendemos de una forma extraordinaria, pastor. Bueno, siempre los tesoros están escondidos. Así es. Nunca están a la luz, porque si no, el primero que los vea en la calle se apodera de ellos. Entonces, esa es la palabra, y esos son las sombras, esos son los principios, esos son los misterios que están escondidos en la palabra. Hay que buscarlos. ¿Y cuál es el dilema? Que siempre nosotros que hablamos de tesoros lo asociamos con oro y plata. Amén. O con oro, ¿verdad? Con oro. La plata vale muy poco, mejor que sea con oro, ¿verdad? Claro. Lo asociamos con bienes materiales, pero realmente, cuando Jesús dijo, donde esté el corazón, ahí está vuestro tesoro. Cuando Jesús dijo eso, estaba hablando del tesoro espiritual, que es nuestra mayor riqueza. Amén. De este reino de Dios, de este Rey de gloria. Porque si no hay reino, no hay Rey de gloria. Y no puede haber un rey si no hay un reino. Amén. Por eso nos esforzamos durante esta semana, que tenemos ahora sí propuesto cerrar este estudio, este Salmo 24, nos esforzamos por transmitirle este mensaje, que Él realmente es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Y ese Rey de la gloria, resucitado después de haber vencido la muerte, en Mateo 28, verso 18, les dice a los discípulos, y Jesús se les acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa palabra potestad es la palabra griega exousia, que habla no solo de poder, sino que habla más bien de autoridad, de legitimidad, de la capacidad de representar el reino legítima y legalmente, que, vamos a ver, lo voy a decir diferente, que a través de escritura se le ha devuelto otra vez el poder de la autoridad para poder hipotecar. A ver, ¿cómo se dice legalmente, pastor? Cuando una persona es apoderado generalísimo y tiene la capacidad de poder comprometer el reino de Dios. Exacto. De poder traspasar, vender, hipotecar. O sea que Él es el dueño. Y esa palabra lo que significa, toda potestad me es dada, ya no solo en la tierra, sino también en el cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es la capacidad de representar el reino legítima y legalmente. Es decir, vamos a ver, de otra manera. La potestad de ser el puente que une lo visible que está a nuestro alcance con lo invisible que pertenece al Padre. Amén. Por ejemplo, mira qué interesante las cosas legales, que a veces le ponemos poca importancia. Una persona en Costa Rica puede cargar una arma de alto calibre. De poder, puede, eso es poder. Pero, ¿es legal? No es legal. Porque ningún civil en Costa Rica
puede cargar una arma de grueso calibre. Está reservado solamente para unos muy pocos personas que el gobierno así les autoriza para portar una arma y con fines de defender la patria, de defender la soberanía del país. Me sonaste, cuando hablaste de patria, me sonaste a Maduro. ¿Sí? Qué quebrada, ¿sí? Entonces, eso es, toda potestad, toda autoridad. Se me han entregado las escrituras. Si usted mira en el libro del Apocalipsis que Juan lloraba porque no había nadie digno de abrir el libro. Y cuando nosotros leemos libros no entendemos nada. Desde abrir la escritura, porque las escrituras se armaban en 7 rollos. Está hablando de una escritura, de la escritura de la tierra. Y yo lloraba mucho. ¿Cómo no iba a llorar si no había nadie digno de recibir la autoridad sobre el gobierno de la tierra? Y le dijeron aquellos seres extraordinarios a Juan: no llores, hombre. Hay uno, el linaje de David, Amén. El león de Judá. Gloria a su nombre. Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y usted ve que en cada uno de los sellos del libro del Apocalipsis, Él está recuperando lo que una vez estuvo en manos de un usurpador, de uno que no le pertenece a la tierra. Que hay que decir con cuidado esos temas, ¿verdad? Sí. En Buenos Aires. Y aquí es importante, pastor, y amada que nos escucha, la profundidad de esta afirmación. Jesús hace esta afirmación después de haber resucitado. Amén. Ya estamos entendiendo que debe haber sido como entre los 30 y 40 días de la resurrección. Porque a los 40 días él es llevado al cielo. Él no asciende por sí mismo. El Padre envía una comitiva de ángeles a que no porque no podía, sino porque ahí nos está dando un mensaje acerca de que la iglesia igualmente va a ser llevada. Usted y yo no podemos subir, pero Amén. Si los ángeles del Señor como comitiva celestial vienen por nosotros, podemos ser llevados a la eternidad. Y entonces Jesús aquí dice una afirmación que quizás pocas veces la valoramos: toda potestad. Pero lo importante, a mí lo que me desafía es la comisión que Él nos deja, siendo Él el que tiene toda potestad. Diríamos, bueno, de ahí ahora toda potestad me es dada, yo soy el dueño del oro y la plata, en tal lugar están las minas del oro y en tal están los diamantes, vayan para que ustedes se apoderen y se enriquezcan y se hagan una iglesia sorprendentemente rica. No. Toda la potestad que Él y la comisión que nos da es ir a ser discípulos, porque un reino necesita tener población. Un reino necesita tener ciudadanos. Un reino necesita tener hijos. Un reino necesita tener hijos a los cuales echar mano para designar en la función. Resulta que yo no sabía que el gobierno de los Estados Unidos, para operar, cada vez que cambia presidente, para operar dinámica y completamente, necesita designar como 7,000 puestos. Wow, impresionante. Pero lo mínimo para operar son, si mal no recuerdo las cifras, me corrige si alguien las escuchó mejor que yo, perdóname por favor si me equivoco, pero lo mínimo que me ocupa son 1,400. Esa es la base, donde están los gerentes, los presidentes ejecutivos, los miembros de juntas directivas. Y este presidente, a propósito, solo ha nombrado como 545, algo así dicen las noticias en este momento. O sea, y el gobierno está medio operando, porque todo reino necesita llenar vacantes. Amén. Y nuestro rey sabe que solamente puede llenar vacantes con discípulos, lavados por la sangre del Cordero, porque necesita pastores aquí en Buenos Aires. Necesita pastores en Asia y en África. Amén. También en Australia y también en Canadá, en Europa y en toda América. Son miles los puestos que el Señor tiene que llenar. El Señor está llamando, constantemente está llamando. Muchos no escuchan el llamado, otros lo rehúsan y otros abandonan los campos de batalla. Tremendo. Por eso el Señor dice, toda potestad me es dada, por eso vayan y hagan discípulos, contribuyan ustedes haciendo discípulos para yo tener mano, yo tener
de dónde echar mano para que este reino se establezca. Y Amén. Creo que eso es lo que nos ha estado fallando mucho, pastor, a nivel de iglesia. Sin duda. Nos hemos encerrado mucho en la vida interna de las paredes y hemos perdido la óptica que somos un reino. Sin duda que sí. Y debemos de abrazar eso, porque no debemos olvidar cuál es el evangelio que Jesús predicaba. ¿Y cuál fue el evangelio que él vino predicando? Que era el evangelio del reino. Y eso nos lleva a tener que cambiar, a tener una mentalidad de reino. No solo una mentalidad de iglesia que predica de salvación, sino una mentalidad mucho más amplia que, como decíamos en los días anteriores, para un costarricense es un desafío. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que tener la capacidad de ampliar nuestra manera de pensar y de ver y de entender los reinos. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y entonces vemos que se le hizo, no sé si decirlo de esta manera, pero una vez más el reino se fraccionó, pero esta vez legítimamente, esta vez de una manera legítima, porque vemos que hay una parte de la población que queda en un reino y otro que es trasladado al reino del amado Hijo, porque en Efesios capítulo 2, verso 2 dice, a los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforma con la manera del príncipe de la potestad del aire, el espíritu, dice Pablo, que ahora opera. ¿Pero dónde opera? En los hijos de desobediencia, amado pastor. Y ojo con esto porque muchas veces, casualmente, hoy conversaba muy rápidamente con mi madre sobre el tema del orgullo. Y es que el orgullo es un espíritu que nos ataca a todos los humanos, que quiere hacernos autosuficientes y entonces cada vez que nos movemos levanta barreras, porque como somos autosuficientes, ese espíritu va rodeándonos de modo tal que menospreciamos a los demás y los golpeamos y los herimos. Por consecuencia, nos hace entrar en un estado de desobediencia. ¿Por qué? Porque si yo me creo suficiente y viene alguien y me da una instrucción, una orden o una opinión, no, usted no sabe nada, usted no vive lo que yo estoy viviendo. Si usted supiera, y entonces esa autosuficiencia me hace ser desobediente. Así es. Y el principio que Jesús da cuando dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándole estas cosas, y viene la promesa, y yo estaré con vosotros hasta el último día. ¿Por qué? Porque nosotros no somos suficientes. Necesitamos de la guianza y de la compañía de ese Rey de Gloria. Porque si andamos en desobediencia, el reino se divide, pastor, y no se establece. Yes. Muchas veces no es que no se divide, es que no se puede establecer. Amén. No se establece el reino, ¿por qué? Porque aún hay una parte que está estrechamente relacionada con las tinieblas, con el príncipe de la potestad del aire, un espíritu que puede operar y que tiene legalidad para operar entre hijos desobedientes, pero también aquellos que nos volvemos a Dios, aquellos que hemos reconocido que somos pecadores, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, y eso son buenas noticias. Y son excelentes noticias porque es por gracia. Es por el efecto de la insustituible sangre de Cordero. Amén. Y entonces, a mí me gustaría que podamos ver este pasaje. Mateo capítulo 28, verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero tiene un por tanto. Ayúdanos a entender, pastor, esa palabra, ese por tanto. ¿Qué es la importancia y el significado de ese por tanto? Ok, quizás vale decir, para usted que nos escucha en casa, que
la palabra de Dios, el Nuevo Testamento especialmente, fue escrito en un tiempo en que el idioma que imperaba era el idioma griego. Pero ya el pueblo de Israel y Grecia habían estado dominados por el Imperio Romano por varios años. Por lo menos el pueblo de Israel por más de 100 años y el pueblo griego casi siempre. Y entonces lo que pasaba con los romanos cuando dominaban, dice la historia, es que ellos le respetaban la religión a los pueblos y nada más los usaban para que pagaran impuestos. Pero también les iban introduciendo su sistema jurídico. Los romanos desarrollaron uno de los dos modelos con que el mundo se concibe, el mundo del derecho en el mundo. Hay dos sistemas, el sistema romano y el sistema anglosajón. Los que hablan inglés tienen otro sistema que el sistema de nosotros, lo que hablamos español, para hablar de aquí, de nuestro país. Y entonces hay un formato que se introdujo para seguir lo que por hoy llamamos el debido proceso. Es un formato donde se hace una investigación. Por eso la palabra dice que cuando Sodoma y Gomorra estaban ocurriendo las cosas que Lot oraba y se quejaba delante del Padre, el Padre decidió venir aquí a la tierra a investigar. He venido a ver si el clamor que sube es verdadero, proceso de investigación. Y luego viene el proceso de prueba. La prueba es constatar. ¿Cómo lo constató el Padre? Envió a sus ángeles. Y cuando constató, entonces envió una sentencia. Y la sentencia es lo que define el proceso de investigación. La sentencia contra Sodoma y Gomorra es exterminio. Cae azufre y cae fuego y azufre. Y extermina los pueblos a causa de la maldad. Ese modelo que los romanos tenían aquí en la palabra, entonces se traduce en que constantemente nosotros vemos el uso de la palabra por tanto. Cuando la palabra de Dios dice un por tanto, es porque da por sobreentendido que ya hubo una investigación, que señaló una conclusión, y que esa conclusión es irrefutable, es incuestionable, y que debe ser acatada al pie de la letra, con espíritu de obediencia. Y en esa obediencia que Jesús logró demostrar durante todo su ministerio y su vida terrenal, Él dice, por tanto. ¿Para qué? Porque el reino de Dios se había acercado, y Él era el que fue levantado como el rey, porque toda potestad le fue dada. Por tanto, yo les comisiono a ustedes, id y hacer discípulos. Entonces, cuando nosotros vemos un por tanto, lo que tenemos que hacer es nada más ejecutarlo. Cumplirlo. Mostrando obediencia. Pero también el libro de Hebreos dice que es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, retomando, por tanto, id y hacer discípulos no es una invitación, es una orden que la iglesia no puede evadir. Aún más, la iglesia existe por causa de esta orden. Y una orden que está estrechamente relacionada con la declaración anterior: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En juicio, nuestro Rey Jesucristo ganó el derecho legal de poseer la tierra, por tanto nos envía a nosotros a tomarla a través del discipulado. Y es que, amado y amada que nos escuchan, debemos dimensionar esto. La orden que Jesús da, la primera orden que Jesús da, cuando Él se autoidentifica como el Rey de los cielos y la tierra, es ir a ser discípulos. Y estamos hablando de que es la comisión, justificación que el Rey de Gloria nos está dando a nosotros. ¿Por qué nos envía? Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se la voy a decir de una manera simple, para que usted me lo pueda entender. Un padre de familia está peleando legalmente por una propiedad en Potrero Grande, por 1000 hectáreas en Potrero Grande. Y entonces, cuando el juez ha dado sentencia y el juez lo ha puesto a gobernar sobre esas 1000 hectáreas y se las ha restituido, entonces el padre viene de su hijo y le dice: toda autoridad me ha sido dada en la propiedad
de Potrero Grande. Por tanto, vaya y ocúpela. Es una forma sencilla, simple. Contrate obreros. Contrate pero obreros. póngase a trabajar. Porque hay que ocuparla. Haga algo, porque si no, se nos viene y se nos vuelven a introducir los usurpadores. Amén. Y eso es en una forma sencilla lo que está diciendo este pasaje. Por tanto, tiene una connotación jurídica, legal, de base para poder accionar nosotros. Y si toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra a nuestro Padre, vamos a obedecer. Vamos a obedecer, y vuelvo a insistir, amado y amada, dimensionemos que Jesús nos puede haber dicho que hiciéramos cualquier otra cosa. Así es. Por tanto, vayan y fabriquen muros, vayan y construyan templos. Por tanto, vayan y maten a los enemigos. Todo eso nos puede haber dicho, pero él lo que dice es, mi reino, porque él siempre, debemos de recordar, la primera orden es, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora Jesús dice, ya yo les mostré cómo ustedes que no eran del pueblo de Israel y ahora pueden tener ingreso en el reino de Dios. Yo derribé la pared intermedia, yo les di entrada a ustedes gentiles, a ustedes pecadores, les di entrada al reino de Dios. Ahora ustedes ya entraron porque ustedes creen en mi sacrificio expiatorio, que yo los redimí, que yo los compré. Pero no se queden sentaditos ahí celebrando que qué lindo lo que nos regalaron. No, manos a la obra, a trabajar, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y discípulos son ciudadanos del reino. Porque el reino de Dios hay que llenarlo de hijos. Porque hay un rey, hay un reino que es un territorio y están los ciudadanos del reino. Y mañana, porque el tiempo se nos ha ido, mañana vamos a ampliar este concepto. ¿Cómo que se nos ha ido? Ya estamos a la hora, amado pastor. ¿Ya se fue el tiempo? Ya estamos a 2 minutos del programa, minuto y medio. Entonces, ese concepto, discípulos son ciudadanos del reino. Vamos a tratar de mañana entender qué fue lo que el Padre nos envió a hacer cuando nos envía a ser discípulos, que son los ciudadanos del reino. Entonces tenemos el rey, tenemos el territorio, el reino y sus ciudadanos, que son los discípulos. Este es el Rey de la Gloria. Por Amén. eso hablamos el Salmo 24 cierra, Él es el Rey de la Gloria. No solamente de gloria, sino de la gloria, porque tenemos que darle gloria por todas las cosas que Él hizo por nosotros los hombres. Es muy sencillo. Hay otros reyes, hay otras religiones, pero no hay ninguno que haya resucitado y que haya venido a dar una orden, id y hacer discípulos. Los otros casi que están diciendo, id y exterminar a los enemigos. ¿Quieres ser discípulo? Acompáñenos mañana, Dios mediante, a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, perdón, y hasta las 5 de la tarde, vamos a estar en su programa, El Rey de Gloria. Les bendigo en el nombre de Yahweh, Dios poderoso, y será mañana, Dios mediante, si el Señor así nos lo permite, amado pastor. Por este mismo canal y a esta misma hora. Como decía nuestro amado Chavo el 8, bendiciones. Tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey